que fueron diseñados en el año 37, más o menos 35, y desarrollados casi en el año 62, ¿no? Entonces, prácticamente un PCM tiene un conversor análogo digital porque mezcla las señales digitales, la transmisión, a través de una señal banda base, que es de la voz, y la señal digital, que es la portadora, y lo envía a través de un modulador PCM que lo hace. Aquí tenemos las etapas del modulador que vimos y especialmente de un PCM, de un solo canal, para poder hacerlo, ¿no? Lo filtra, lo muestra y lo retiene. Acá lo convierte en una transmisión serial a paralelo, donde convierte los datos análogo a digital. Después le convierte los datos a través de regeneradores de señal que prácticamente son amplificadores. Después viene la conversión serial a análogo, es decir, que yo lo convierto nuevamente de digital a analógico. Hago la transmisión de paralelo a serial. Recupero la señal de retención, que aquí debemos tener esta señal como sincronización para poder recuperar la señal de la portadora. Hago un filtro paso abajo porque la de información tiene menor frecuencia y recupero la señal de información. Hasta ahí. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Simplemente vamos a ver las etapas de las modulaciones, especialmente de PCM, la modulación, toda la parte técnica de lo que nosotros debemos tomar en consideración, la etapa de muestreo, la etapa de cuantificación y la etapa de codificación y los ejemplos que se puede tener. Es lo que vamos a ver el día de hoy y el objetivo es analizar cada etapa de un módulo PCM. Y dentro de la agenda vamos a ver lo que es muestreo, cuantificación, codificación y prácticamente lo que también debemos tomar en consideración es ¿cómo se llama? Los vocoders o las aplicaciones que puede tener dentro de esto. Y si alcanzamos, vamos a ver la segunda parte, lo que son las variantes de las modulaciones PCM, que es la modulación PCM delta. También vamos a ver la PCM adaptativa y también los efectos que produce esto con lo que es las transmisiones de variaciones en el sentido de, ¿cómo se llama?, de interferencia de intersimbólica y los patrones de ojos. Y con eso terminaríamos este capítulo 3. Hasta donde lleguemos, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a avanzar la mitad de esta partecita y para la próxima semana acabar el capítulo 3 y empezar lo que ya es multiplexación y codificación dentro de los datos, ¿no? Ok, empecemos, ingenieros. Cualquier cosa que no entiendan, me avisan, por favor. Dentro de los tres casos o los tres primeros pasos es muestreo, cuantificación y codificación. ¿Qué es muestreo? Muestreo es tomar muestras de la amplitud de la señal en función del tiempo. Estas amplitudes que voy tomando muestra, puntitos, tanto del ciclo positivo como del ciclo negativo, ¿no? Entonces, esta es la señal que se va a tener al final. Estos tiempos que dura el tiempo de muestreo le ponen como tiempo tau, ¿sí? Entonces, este tiempo tau, que al final le vamos a ver sin amplitudes, sino le vamos a ver aquí así como que fueran unos tiempos de variaciones, ¿sí? Esta señal es una señal PAM, porque está una señal de amplitud de pulso, pero hay unos diferentes tipos de PAM dentro de este, ¿no? Entonces, el muestreo es tomar amplitudes en función del tiempo que se dura en tiempo tau. Acá vemos los circuitos de retención. Voy a amplificar. Aquí hay un circuito que me permite hacer este tipo de muestreo de amplitud. Aquí tengo la señal de entrada. Aquí tengo un amplificador operacional que entra por la señal no inversora, es decir, que al final voy a tener una señal prácticamente no desfasada. Acá tengo una entrada a tierra y tengo un seguidor, un circuito no inversor. Las resistencias deben tener el mismo valor en kiloohmios para tener una ganancia de 1, es decir, que no me va a amplificar, sino simplemente me va a hacer como que fuera un seguimiento, ¿no? Entonces, aquí tiene el circuito de entrada, va a purificarle, va a eliminar lo que son las interferencias de ruido. Acá la resistencia se pone para limitar algún tipo de caída de tensión. Acá tenemos un circuito de retención de pulso, es decir, para poder muestrear este tipo de señal de pulsos que voy a variar, tin, 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 no es lo mismo que poner un interruptor, a diferencia de poner un
un transistor de efecto de campo, porque el interruptor cuando yo le aplasto, sí, cuando yo le aplasto, las variaciones son tin, 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 varía. En cambio, con el FET, el pulso de variación es simétrico. Esa es la diferencia. Este me produce ruido. Entonces, eso hay que tener en consideración. Entonces, con este tipo de muestreo que yo le hago los tiempos de pulso en función del tiempo, lo que yo voy a tener son retenciones en el ciclo positivo y en el ciclo negativo. Miren aquí cómo se tiene. El tiempo que yo me demoro en el muestreo, en el pulsación, yo lo puedo manejar con códigos de igual binario, si es que yo puedo hacerlo con sincronizaciones con transistores JK, yo lo puedo hacer. Prácticamente aquí este transmisor lo que hace es llegar a un amplificador que tiene una configuración de seguidor de voltaje o seguidor con una ganancia 1, pero elimina el ruido de los tipos de transiciones que viene a la señal no inversora. Esta no inversora viene una salida con una resistencia de carga y al final tenemos la señal de muestreo, ¿no? Tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. Este circuito es bien estable, es muy sencillo de hacerlo, pero para que ustedes lo vean que se puede muestrar la señal de salida. Eso hay que tener. Si nosotros buscamos en internet circuitos de muestreo de una señal analógica, hay un montón de modelos, pero algunos van a encontrar con transistores, otros van a encontrar con circuitos integrados, otros van a encontrar con diagramas de bloques y cada diagrama de bloque le va a decir entrada, amplificador, muestreo, amplificador de salida, es decir, no les indica cada uno, sino que tenemos que nosotros aprender a diseñar. Los amplificadores son los 741 que son más estables dentro de la parte de telecomunicaciones y al final de esto lo que estamos haciendo es una etapa de la amplificación, de la conversión de análogo a digital. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, otro circuito que vemos acá, prácticamente vemos, bueno, no sería el otro circuito, sino es el mismo circuito, que aquí tenemos prácticamente las formas de entrada y salida, ¿no? Lo importante es que los circuitos tienen alta impedancia o mantienen una impedancia estable, especialmente los amplificadores operacionales. Llega una señal analógica, la configuración que tienen los amplificadores de voltaje son seguidores de voltaje con un factor de ganancia de igual a 1. Con esto elimino lo que son las perturbaciones. Viene acá la señal analógica, acá viene un transistor. Ahora ya no ocupé un FET, ahora ocupo un transistor con un capacitor a la entrada. Hago el tipo de muestreo que se puede tener a la base, porque acá era la compuerta del FET. Acá es los pulsos de muestreo que le hago. Acá detecto estos tiempos de muestreo del transistor que va a tener un tiempo de subida, un tiempo de abertura o el tiempo de conversión que se va a hacer. Este es más, se puede hacer un tiempo de muestreo positivo y negativo, pero el capacitor lo que va a hacer es cargar y descargar al momento del tiempo de subida y descarga hasta la siguiente transición que va a hacerlo porque es muy rápido y se va a tener una variación de amplitudes del pulso entre un pulso de Q1 al otro pulso de Q1 mismo, y lo que se va a tener esta decadencia de pendiente en el capacitor se llama pérdida. Lo que hace es corregir este tipo de variaciones que nosotros tendríamos, por ejemplo, así, un tipo de pulso así, baja, todo esto. Entonces, para evitar este tipo de variaciones con el capacitor y el transistor, lo que se hace es un amplificador operacional que tiene una configuración seguidor de voltaje con retroalimentación a la salida y corrige estas linealidades prácticamente y le convierte en una señal PAM de las señales muestreadas, que prácticamente es la señal de salida. ¿Sí? Entonces, se puede tener de las dos formas. El más estable es el transistor JFET para poder hacer las señales de muestreo. Entonces, ya sabemos que hay dos configuraciones que se puede hacer. Este circuito hay que hacerlo. Ya le voy a decir cuándo. El teorema de muestreo me dice que prácticamente la frecuencia de muestreo debe ser igual a mayor. La frecuencia de muestreo me dice que debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la salida o la frecuencia de salida del circuito, la frecuencia de la señal que dice, ¿no? Pero nosotros sabemos que la frecuencia de muestreo debe ser igual a 2 veces la frecuencia de operación.
más el 10% de 2 veces la frecuencia de operación. Esto se corrige lo que es las variaciones de la PAM. Y obviamente el tiempo de muestreo va a ser el inverso de la frecuencia, que eso no hay ningún problema. Entonces, primer paso, ya sabemos de muestreo, los circuitos, y se denomina la señal de salida PAM, modulación de amplitud de pulsos. Veamos qué tipos hay. ¿Hasta ahí alguna pregunta, ingenieros, por favor? Sí está claro, ¿no? Ok, listo. ¿Qué razón? Tengo que manejar el tiempo porque vamos a hacer un trabajo. 7:20. Vamos con las señales PAM. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, yo voy a tener el spam de 3 tipos, que tengo la PAM balanceada, la PAM no balanceada y la PAM de techo plano. Aquí yo tengo la señal analógica y cojo muestras en intervalos chiquititos de la señal. Imagínense que la frecuencia de la voz, de la voz humana es de 4K. Si me dice que la frecuencia de muestreo es 2 veces el valor, tengo 4K, es decir, que tengo 8,000 muestras por fracciones de segundo. Y es decir, que al final voy a tener 8,000 códigos por fracciones de segundo el equipo. Entonces, y los intervalos van a cambiar dependiendo de la variación de amplitud que tenga la amplitud de la señal de entrada. Si yo tomo muestras tanto de la señal positiva y negativa, se conoce como una señal PAM no balanceada. Si yo le pongo la señal con el eje desfasada, es decir, le pongo arriba toda la señal de entrada y tengo solo señales positivas del eje de corrimiento, yo tengo la señal PAM balanceada. Eso hay que dejarlo claro. Y algunas que tienen la misma amplitud, es decir, si nosotros retiramos este gráfico, lo que voy a tener es esto. Es decir, voy a tener una señal PAM no balanceada y la que voy a tener aquí es esta. Y esta es balanceada porque tiene solo una amplitud, si se puede decirle. Y la de techo plano es la que tiene la misma amplitud. ¿Cómo haría yo para que recortar la amplitud y que sea la misma? Prácticamente yo puedo tener con un diodo, ¿no? Recortar la amplitud y pasarle por un filtro para poder tener esta señal. Existe este tipo de señales que podemos tener. Entonces tenemos la PAM no balanceada, la PAM balanceada y prácticamente la PAM de techo plano. Entonces la PAM no balanceada es cuando se tiene niveles positivos y negativos de la misma señal, ¿sí? La balanceada es cuando se desplaza el eje horizontal hacia abajo, esto mediante pulsos, ¿no? Eso hay que dejarlo. Recuerde que la señal sigue siendo analógica dentro de esto. Entonces, aquí la señal de la portadora, lo que vamos a tener son señales de amplitudes con el pulso de Dirac. Y la variación de pulsos va a tomar en intervalos en función de la mitad de la señal de periodo. Para poder hacerlo, 1 en la mitad de periodo, 0 en la otra mitad. Y lo que voy a tener es una señal no balanceada. ¿Cuál era la señal no balanceada? La que era desplazada al eje. Voy a tener una constante, un factor de escala por la amplitud de los pulsos de Dirac, que prácticamente voy a tener en rangos de -1 a 1. Es por eso que vamos a tener los rangos que se va a tener. La PAM balanceada va a tener la amplitud del pulso de Dirac por la constante del factor de escala por la amplitud de los pulsos de Dirac. Si de aquí vemos una distributiva, podemos sacar, vamos a tener E0 por la amplitud de los pulsos de Dirac y saco factor común, si se puede decir, es 0 por 1 más la constante de esto. Esta constante del factor de escala, vamos a tener el valor de Ka, ¿sí? Sobre 0. Esta constante de K, especialmente para la función seno, porque voy a tener una función de entrada, lo que voy a tener es que la función de impulso por el pulso de Dirac de 1 más Ka es 0 sobre seno de omega t. Voy a tener que esta amplitud le dividimos el término, prácticamente que no afecta a la función, ¿no? Porque si es que le divido el valor, y prácticamente este valor de Ka sobre 0 es el índice de modulación, que debe ser menor o igual a 1, porque estamos modulando la amplitud, es como que tuviéramos una modulación de amplitud AM. Y prácticamente este valor de Ka sobre 0 debe ser igual a 1, o despejamos que el valor de K es igual a la amplitud de la señal de, ¿cómo se llama? De la señal de la portadora que vimos al inicio, sobre la amplitud de la señal de la modulante. Y esa va a ser la constante que va a variar la amplitud. Es en función de los pulsos de Dirac, en pocas palabras. Ahora, yo voy a tener la PAM de primera especie. Es una señal cuasi analógica
que varía dependiendo de la señal. Vean aquí, es decir, tengo una señal PAN que yo voy cogiendo los tiempos de muestreo. El tiempo que varía la amplitud entre pulso y pulso, vamos a tener un tiempo tau, este tiempo de muestreo que le habla, de primera especie, de una señal balanceada. Si significa balanceada, es desplazada al eje, o yo puedo a veces tomar la balanceada de primera especie cuando solo tomo la mitad del ciclo. Es decir, que yo puedo tomar la mitad de pulso. ¿Por qué les indico esto? Porque ustedes van a ver señales. En la vida real, muestreo, cuantifica, codifica y obtienen los códigos. Y vamos a ver la adaptativa y la delta, que son las que se trabajan. Ahora, tengo la señal de PAM balanceada de segunda especie. Es cuasi analógica porque no sabemos cuántos niveles lógicos tenemos. Es decir, yo tengo la PAM balanceada de segunda especie y vean el tiempo de muestreo. Aquí. Tengo aquí el pulso, aquí voy a poner otro color. Perdón, aquí tengo el tiempo, los tiempos de muestreo. Aquí son los tiempos de retención que voy a tener. Entonces, este tiempo voy a sacar a un lado y al otro y le voy a tener. A un lado al otro, un lado al otro y tengo el tiempo de amplitud. Tiempo al lado. Si ustedes se dan cuenta, este tiempo pan de balanceado de segunda especie es como que le va a formar ya la amplitud de los que se tiene la señal aquí. El pulso de aquí tendría una señal aquí así, ¿no? Amplificada acá. Es como el tiempo de muestreo va a tener un tiempo antes y después y va a serle el tiempo amplio, pero el de segunda especie es como que el tiempo le coge un valor medio y le recorta y le hace plano y ya no le considera esta amplitud. ¿Qué pasa cuando hace esto? El problema de hacer esto es que desprecia las variaciones de amplitud o las variaciones de ruido que regularmente se tiene una modulación de amplitud, pero estas variaciones que se lo hace es igual en una PAM balanceada, es decir, que yo puedo tener una señal desplazada al eje o una señal de la mitad del ciclo, pero ¿por qué se dice de segunda especie? Porque ya se tiene la amplitud en techo plano, ¿sí? O techo plano que se lo hace. Estas variaciones, algo que dice de esta que es cuasi analógica, porque al final lo que vamos a tener son amplitudes cuadradas, ¿sí? Pero dice que esta segunda especie es una señal porque no sabemos cuántos niveles lógicos tenemos. A nivel de niveles lógicos es que no sabemos cuántas muestras vamos a tener de la señal, pero basado en la ecuación de las señales de muestreo. Ahora, aquí la fórmula de la PAM balanceada, amplitud de pulso de Dirac más uno de esta señal que ya tenemos, porque esta señal de Dirac se va a mostrar con la señal de amplitud. Acá lo que va a ser una distributiva. Y aquí aparece esta señal KA por E0, se va a llamar EOM PAM, que es prácticamente de la señal balanceada. Es decir, que aquí de la portadora pulsada va a tener seno de sobre X, es decir, que voy a tener una función SA. ¿Por qué voy a tener una función SA? Porque los pulsos en este tiempo medio simplemente es como tenerle una frecuencia media. Estoy hablando de una señal de pulso superior e inferior. Pero no estoy hablando de frecuencias, sino estoy tomando de tiempos. Y al final de la señal, ¿qué voy a tener yo? Esto sí le paso. Una función y al lado voy a tener unas variaciones. Pero la que me interesa es la fundamental. Y cuando yo analizo esta función en el tiempo, pasa la función pulsada a tomar la función seno de X. Y por eso la señal pasada en el tiempo a frecuencia se suma a la función SA. Entonces, cuando yo tengo la función PAM, lo único que quiero que se acuerden, se tiene en función del seno de X, tanto en la función pulsada como en las bandas laterales. Es por eso que es ese punto de aclaración. Se habla del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo son pulsos positivos y pulsos negativos. El ciclo de trabajo aquí habla de tiempos unos y el tiempo encendido o apagado. Es decir, que yo los tiempos que voy a tener es el tiempo on y el tiempo que está bajando la señal para poder tener el siguiente pulso de muestreo. Entonces, el ciclo de trabajo, si es repetitivo, acá no puedo decir que hay un ciclo de trabajo porque las amplitudes pueden variar, pero cuando el tipo de techo plano de segunda especie, este es de primera especie, significa que es constante, ¿no es cierto? De techo plano. Ahí sí puedo decir que el tiempo on con el tiempo on más el tiempo off, ahí sí yo puedo sacar el ciclo de trabajo.
No necesariamente que el tiempo on sea igual al tiempo off, es por la función del techo plano y se tiene el parámetro del ciclo de trabajo, no se olvidarán. Hasta ahí los tipos de pan balanceado o no balanceado, los de techo plano. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No dije. Ya, yo no quiero que las ecuaciones, yo no les voy a preguntar, ¿saben qué? Esto, que lo otro. A mí lo que me interesa es que, ¿por qué se dice que el pan balanceado es seno de X? Porque la señal se va a concentrar en función del tiempo, le pasó al dominio de la frecuencia, va a tener la mayor cantidad en cada pulsación de los de segunda especie de balanceado. Ahora, el objetivo de aquí es que se mantenga el muestreo ideal, vamos a verlo. El muestreo ideal es prácticamente que nosotros debemos tener el tiempo de muestreo constante, pero que nos tenga la misma amplitud. Al tener la misma amplitud, estos pulsos que nos viene dando en el muestreo se llaman pulsos de Dirac. Esto en transformada de Fourier es importante para obtener la cantidad de energía y la cantidad de potencia que necesita el sistema para poder codificar la señal de entrada analógica para obtener los pulsos. Entonces, todo el circuito necesita un nivel de energía para poder hacerle la transformada o procesar cada una de las señales analógicas. Si la señal analógica no es filtrada y tiene variaciones, vamos a tener códigos que no sean indeseados, ¿sí? Ahora, la señal yo puedo mostrarle y al final puedo mostrar la señal en una señal periódica y continua en el tiempo. ¿Qué quiero decir eso? Que la señal analógica puede ser una señal analógica senoidal, puede tener una cuadrada, puede tener una triangular, o será necesariamente que sea una señal sinusoidal. Entonces, tengo que trabajar que la señal sinusoidal debe ser transformada, si bien una señal variante en cuadrada, en rampa, tiene que ser sinusoidal. Tengo que ver el proceso de la señal que yo tengo. Entonces, estas señales que yo debo manejar, prácticamente yo tengo un tren de impulsos periódica o tren de pulsos con frecuencia. Es decir, que el muestreo ideal, yo debo tener techo plano, frecuencias de pulsos de Dirac, donde el periodo va a ser constante y periódico, y tengo en el dominio del tiempo y paso al dominio de la frecuencia. Con esto evito la máxima cantidad de error al momento de codificar, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, aquí yo tengo que la señal muestreada al final voy a tener la señal de entrada por los pulsos de Dirac y la frecuencia de muestreo va a ser 2 veces la frecuencia de, ¿cómo se llama? De la señal de procesada o de operación. Esto se denomina como la velocidad de Nyquist. Aquí le ponemos un ejemplo. Si nosotros manejamos la parte de la frecuencia de muestreos de 8K, obviamente es de 8K porque la frecuencia se va a multiplicar 2 veces la frecuencia de la voz, que es de 4K. Si el tiempo de muestreo es igual al inverso, de 1 sobre 8K, voy a tener que la velocidad o el tiempo de codificar los 8000 códigos es de apenas 125 microsegundos. ¿Por qué es importante? El tiempo de muestreo es para la sincronización, el tiempo de respuesta entre el transmisor y el receptor. Entonces, con esto lo que voy a tener es una cantidad. Pulsos de Dirac en función del tiempo, voy a tener la sumatoria desde menos de infinito más de infinito, porque va desde un valor negativo a un valor positivo los tiempos de muestreo. Pero recuerden que en transformada de Fourier a mí me interesa que los tipos de análisis sean mayor a cero. Porque no voy a decirles, ¿saben qué? Yo tengo un tren de pulsos de menos 3 segundos. ¿Y cómo pasas esos menos 3 segundos a un circuito de control? Imposible, ¿no? Entonces, pero aquí interesa que los códigos van a venir de menos de infinito a más de infinito de la serie de variaciones de pulsos desde un tiempo inicial a menos la variación de los tiempos de pulso. Lo que yo voy a tener aquí, XM es igual a la señal de analógica por los pulsos de Dirac. Le meto dentro de la señal, es decir, el pulso. Aquí la variación no tiene en función de NT. La siguiente sería XT de la sumatoria de menos infinito a más infinito de los pulsos de Dirac del tiempo inicial menos las variaciones del periodo. Acá lo que hago es una, si se puede decir, distributiva, donde voy a analizar la señal T con N del periodo de T por las variaciones de pulso en T menos las variaciones de NT. Es decir, que aquí ya voy a tener la variación de la función de pulso desde menos infinito a más infinito, aplicada en función del tiempo. La transformada de Fourier es XM, ya pasó a mayor, en función del tiempo a frecuencia. Ya no paso la función X, le paso a mayor,
de la función del periodo de f de t. De la sumatoria que va de menos infinito a más infinito de t, paso de t a frecuencia menos n f de t. Entonces acá lo saco la frecuencia y meto adentro lo que es la señal de la frecuencia en el dominio del mismo para poner que es x mayúscula de f menos nf de t. Los pulsos de Dirac están empíricamente dentro de la transformada de Fourier. Es decir, que yo voy a tener una señal analógica ya en el dominio de la frecuencia, desde una menor frecuencia angular a una mayor frecuencia angular inicial y voy a tener una variación de amplitud, ¿no? Al momento de variar, yo puedo cambiar las variaciones de periodo y puedo tener unas variaciones de solapamiento y estas variaciones de solapamiento que está en ejecución o corrimiento en función de la frecuencia, puede pasar estos solapamientos y produce ¿cómo se llama? Una distorsión o interferencia. ¿Por qué hago esto? Porque dice que la frecuencia de muestreo es 2 veces la frecuencia, es decir, que yo tengo que tener 2 veces, 1 y 2. Al momento de desplazarla o aumentar la frecuencia o el ancho de banda, para que me entiendan, o los tiempos de muestreo, puede pasar este solapamiento o esta distorsión. Para evitar esto, al momento de manejar los pulsos de Dirac, se manejan filtros pasa bajos con una frecuencia de corte, para que puedan eliminar esta distorsión, ¿no? Y al final lo que vamos a tener es la sumatoria desde menos infinito a más infinito de la señal de n sobre 2 veces la frecuencia de operación, seno de la señal de 2 veces la frecuencia menos los intervalos de la señal de periodo. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo se obtiene la tasa de transmisión, obviamente de la frecuencia de muestreo, y recuerden que la señal de muestreo ideal es en las señales PAM de segunda especie para nosotros poder operar. Ahora, viene el muestreo uniforme o natural. Vean, tiempo on, tiempo off, tiempo 1. El tiempo que se demora el tiempo on es el tiempo tau. Muestreo uniforme o natural. Ciclo de trabajo por cada pulso de intervalo del tiempo por el 100%. El ciclo de trabajo es tiempo on sobre tiempo on más el tiempo off y prácticamente sería el seno de la señal que se va a producir del ciclo sobre NP. NP significa que voy a analizar sea en el ciclo total del periodo de 2pi o simplemente del medio ciclo, ¿no? Para obtener. Dentro de esto podemos tener la señal en función de la transformada de Euler o de la función periódica en el sentido de la función exponencial, ¿no? Que la sumatoria de Cn e a la Jn omega 1 de t para poder entender cada una de la señal espectral. Lo que estamos viendo es el comportamiento de la señal. Dentro de la señal F1, que se va a multiplicar en el número de veces Cn porque se va a tomar las frecuencias de muestreo. Y para recuperarla, no se olviden que hay que utilizar un filtro pasa abajo. Ahora, dentro de esto, yo tengo las señales de amplitud, una señal balanceada, tengo una señal de casi techo plano, casi analógica, porque los puntos que se unen aquí deberían ser los puntos de la mitad, punto de la mitad. Y aquí lo que debo manejar es la señal del periodo de la amplitud para manejar el promedio de esta sería la amplitud más alta con la amplitud más baja, o mejor dicho, entre las dos primeras, y le divide para 2 para tener una señal promedio de la señal. Estos circuitos o diagramas que lo hacen es con los circuitos que nosotros ya vimos anteriormente, ¿no? La amplitud en este circuito va a ser igual a la función evaluada en el tiempo de intervalo de la señal de muestra, es decir, en la señal de las amplitudes que tenemos aquí. Recuerden que yo tengo una señal de un tiempo anterior y un tiempo siguiente, ¿no? Para poder manejar. Ahora, dentro de estas señales, vamos viendo acá abajito, dentro de estas señales podemos tener las de 8K. Regularmente la frecuencia de muestreo es 8K. Pero ¿por qué es 8K? Por la frecuencia de 2 veces. Vamos a ver la resolución de cuantificación de cuántos bits que yo puedo tener. Acá dice que tengo que tener un ancho de banda de 100 microsegundos de la señal. Entonces, prácticamente aquí yo puedo manejar una función triangular. Ven aquí. Una función triangular que va a tener menos periodo, más periodo, con amplitud de 1, o una señal FT, una señal de pulso de muestreo. Y si yo le la frecuencia ¿cómo se llama? Triangular, le derivo o le integro. ¿Qué le hago aquí? Le derivo o le integro para tener cuadrada. ¿Qué hago?
para tener de triangular a cuadrada? ¿Le derivo o le integro, ingenieros? Ingenieros, clase de comunicación digital, sistemas. Cuando tenemos una función pulso, esa venía de la función escalón y todas esas. ¿Qué hago yo para tener de triangular a cuadrada? ¿Le derivo o le integro de la función? Ingenieros, ¿me escuchan? David, ¿me escuchas? Sí, Inge. Ah, ya. A ver, David, ¿qué harías tú para tener de triangular a cuadrada? ¿Qué le harías? ¿Le derivas o le integras la función? Porque cuando nosotros teníamos una función cuadrada, y para pasarle a triangular, ¿qué hacíamos? ¿Derivamos, integramos? Habla, si te equivocas no hay problema. Integrábamos, Inge. Ok, integrábamos. Nosotros, en cambio, le podemos hacer derivar la función. Pero a lo que quiero ir de esto. ¿Por qué se asoma en el tiempo de muestreo? ¿Por qué se asoma que sea cuadrada o triangular? Porque nosotros al momento de tener los pulsos de muestreo, estos pulsos, si le aumentamos esto de acá un ratito, yo tengo este pulso de aquí, este tiempo de muestreo. Yo puedo variar el tipo de amplitudes del tiempo de muestreo. Si estos tiempos son simétricos, yo voy a tener esta señal así. Pero si los tiempos de muestreo tal, se demoran mucho, los tiempos como que van a ser más o menos, van a ser de ahí. ¿Sí? Entonces puede variar la amplitud. Entonces, al momento del el sistema puede cogerle como que fuera unos pulsos cuadrados o unas señales de tiempo de pulso de muestra triangular, que también puede pasar. La función cuadrangular o la función cuadrada que se amplifica de acuerdo al tiempo de muestra. Entonces, aquí el tiempo de análisis va a ser que uno va a ser menos en intervalo, desde menos t medios a t medios. ¿Se acuerdan que vimos esta señal de la transformada de Fourier? Que nosotros teníamos una señal periódica menos t medios y queríamos sacar la transformada de Fourier de una señal periódica cuadrada y que teníamos al final, teníamos la transformada, teníamos una señal así, que variaba las señales de amplitudes en el dominio del tiempo. ¿Se acuerdan de esta señal? Entonces lo que teníamos era señales que variaban en función del tiempo, cuando teníamos seno de la señal y teníamos que darle el valor de t. Y al final lo que nos daba de esta señal era una función seno cartesiano que era seno de x sobre x. ¿Se acuerdan ese ejercicio? Entonces con esto lo que nos está indicando es que lo que voy a tener es que si no varío y no tomo de acuerdo al ancho de pulso, se varía el tiempo de muestreo, puedo tener señales cuadradas o las señales de amplitud muy grandes y lo que yo voy a tener son señales con pulsos de Dirac más grandes y pueden distorsionar la muestra o pueden distorsionar el código de la señal. Entonces, para corregir estos errores, lo que hace en el sistema es la convolución. ¿Se acuerdan qué es convolucionar? ¿Qué era el término de convolución? Yasmín, ¿se acuerda? No, Inge. No se acuerda. Ingeniera Zapata, ¿se acuerda qué es convolución? Es la multiplicación de dos señales, Inge. Perfecto, gracias. Convolucionar, no digo autocorrelación, no. Convolución es multiplicar dos señales o se puede tener la misma señal, pero desfasada de tiempo. Es por eso lo que tenemos aquí. Es esto. Dos señales, pero con desfasamiento de un tiempo con otro tiempo. Convolución. ¿Para qué hago esta convolución? Para concentrar la cantidad de energía y saber cuál es la que mayor tengo sin tomar en cuenta las bandas laterales. Y al final de la convolución lo que voy a tener es una función SA, en pocas palabras. Pero la función SA va a contener igual la sumatoria de los elementos de las funciones triangulares. Y lo que voy a hacer es que voy a filtrar. Al momento de filtrar ya no va a pasar estas señales y lo único que va a filtrar o pasar las señales es de la función que voy a tener de muestreo. Entonces, si yo no hago un buen muestreo, prácticamente lo que yo tengo que hacer es utilizar un circuito o una convolución para que tenga la función SA y eliminar lo que es la variación.
Y si nosotros le vemos aquí en el ejercicio, en el ejemplo que le ponen, aplicando toda esta señal periódica y todas las señales triangulares que se tienen al final, con el tiempo de muestreo que es de 1.6, con la función de 8K, con un tiempo de muestreo de 100 microsegundos, porque al final se va a tener la función SA, teniendo que la frecuencia sea igual a 0, lo que voy a tener es un valor de amplitud y lo que voy a tener es esto. Cuando paso en el dominio de la frecuencia de la señal. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Es esta señal, con los lóbulos laterales tal vez, para filtrar. Estos de acá no me interesan. Pero para que ustedes lo vean, que el buen muestreo, yo voy a tener una densidad de energía de una amplitud bien alta, que regularmente la frecuencia de muestreo es de un valor de 1.6, independientemente de la amplitud que puede llegar de 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, 50 voltios. Esta amplitud va a ampliarse, pero no va a tirarse mucho más del valor normal. Y lo que vamos a tener es una función SA con una amplitud de 1.6, pero con estos valores, ¿no? De muestreo que va a tomarse, por si acaso, ¿no? No es que este valor va a ser siempre, nada más. Ahora, dentro de estos hay los moduladores PAM de primera especie. Voy a reducir estos. Hay los moduladores, es decir, los circuitos, que viene primero para localizar la polarización. Viene el tren de pulsos y el control de comando de muestreo, que voy a mostrar los ciclos positivos y voy a tomar la señal. Es decir, este diagrama es lo que tenemos arriba. Solo que van a encontrar ustedes diagramas de señal y vamos a tener la señal de PAM de primera especie. PAM de primera especie prácticamente son las balanceadas o no balanceadas, ¿no? Porque las otras que tenemos, las de primera especie o segunda especie, que son prácticamente de segunda especie, que son las PAM balanceadas, pero que son de techo plano, ¿no? Aquí tenemos un PAM balanceado de segunda especie, que van a encontrarlo, que tenemos el circuito ya retenido en señales desplazada el eje. Aquí tengo un amplificador o filtraje. Aquí tengo un retardador de señal en tiempo tau. Aquí tengo un restador que va a comparar más que todo las dos señales y al final va a tener, y tengo un circuito integrador. Lo que dijo el ingeniero, le integro a la función para que evitar que las señales que el tiempo sean triangulares, que puede pasar, pasen simplemente las señales que tenga cuadradas para poder recuperar las señales de segunda especie. Este circuito integrador también tiene la función de filtraje, de filtro pasa abajo, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Es lo que va a encontrar en los libros, pero nosotros podemos diseñar cada uno de estos circuitos PAM. Ahora, dentro de esto, yo tengo, dentro de las señales PAM, prácticamente se asoman unas variaciones de modulación de pulsos que se asoma dentro de la modulación de pulsos codificados o ¿cómo se llama? La PAM, que es una modulación de pulsos codificados o de amplitud. Aparecen 4 métodos dentro de la señal, ¿no? Los 4 métodos predominantes son los siguientes. Me voy a pasar acá. Perdón. No sé si tengan preguntas hasta ahí, por favor. Aquí voy a pasar un poquito arriba. Ok. ¿Sí ven la pantalla cuadrada, por favor? Sí. Ya, gracias. Cuando yo tengo el módulo PCM, yo genero 4 métodos predominantes. Aparecen 4 métodos predominantes que son cuando se aparece la modulación, perdón, aquí el PCM es un método, perdón. Cuando yo hago la parte de modulación por pulsos, perdón. Cuando hago la modulación por pulsos o impulsos, que ese es el objetivo, se aparecen 4 métodos para convertir la información. Eso convierte la información a forma de pulsos para transferir pulsos a la fuente de destino o al receptor. Entonces voy a poner los 3 o 4 métodos que ya vemos. El primero método que vamos a tener es el método PWM, que son métodos, este se llama el método de modulación de ancho de pulso, ingenieros. De ancho de pulso. PWM. Modulación
de ancho, Windeband, de pulso o impulso que le dicen, ¿no? Tengo el otro que es el PPM, que es la modulación, especialmente la modulación de amplitud, estoy mal. Modulación de posicionamiento es este, porque es P. Modulación de posición, el otro es el PAM. De posición de pulso. Ese es el PP, de posición de pulso. Ahí se asoma la otra que es la PAM, que hemos visto, y el último que es el PCM. Entonces, esta es modulación de amplitud de pulso. De amplitud de pulso. Y el otro que es modulación de prácticamente de pulsos, ¿no? O de impulsos codificados. Entonces, prácticamente, si nos damos cuenta, el PCM es una parte de la modulación de pulsos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, la PAM, que es amplitud de pulsos que toma muestras, el PCM, que va a codificar la señal analógica, pero esta modulación de ancho de pulso y de posición de pulso que se trabaja, ¿no? Regularmente, el más común, que más se ocupa dentro de los sistemas de modulación, es el PCM, ¿sí? Y de la PAM, que también es parte del PCM. Veamos cada uno de ellos, ¿ya? El primero, veámoslo. El PWM que tiene este. Me toca graficarlo para nosotros manejar. Bueno, primero ya dijimos que es la modulación por anchura de pulso. Modulación por ancho o anchura de pulso. ¿Ya? Este método a veces se llama modulación, también se llama modulación de duración de pulso, ¿sí? De duración de pulso. Es decir, que le llaman PDM, también tiene ese nombre, ¿no? O también le llaman modulación de longitud de pulso. Longitud de pulso. Significa PLM. Es decir, que el ancho de pulso, le voy a poner AP, el ancho de pulso que se activa de acuerdo al ciclo de trabajo, este se activa de acuerdo al ciclo de trabajo, es proporcional, es directamente proporcional a la amplitud de la señal analógica. Me explico. Yo voy a tener una señal analógica así. ¿Sí? La señal analógica que yo voy a manejar. Dentro de esto voy a tener, por ejemplo, voy a manejarle este de aquí, este de aquí, perdón. Manejo y voy a cambiarle de color y le voy a hacer, por ejemplo, un tiempo de muestreo aquí. Ya. Ancho de pulso, verán, ancho de pulso de la señal que nosotros vamos a manejar. Del tiempo, acá yo verán, tengo tiempo inicial, tengo el tiempo acá del semiciclo y tengo el tiempo acá del otro semiciclo. Ojo con lo siguiente. Empieza el ciclo, ¿no? Aquí el primero es 0, ¿no? Ay, perdón. Aquí empieza el 0, porque no, hasta ver el primer pulso de la señal de muestreo, pongo tiempo T1. Entonces, al momento que viene el tiempo T1, comienza el muestreo de la señal de PWM. Entonces, coge una señal aquí. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente transición de aquí. Entonces, cuando hay cambio de amplitud, cambia su estado. Hasta o si es que hay otro tipo de señal de pulso. Entonces, yo le cojo otro tiempo de muestreo acá. Lo pongo aquí. Tiempo T2. Aquí ya se baja. Aquí ya sube nuevamente. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente cambio de amplitud.
que puede tener la señal para poder cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo tener aquí el tiempo 1 con el tiempo 2 y puedo tener otro tiempo de muestreo si es que yo deseo y cambia abruptamente la señal hasta tener el otro cambio de la señal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la señal PWDM es prácticamente una amplitud o ancho de pulso de acuerdo a los cambios de amplitud que tenga la señal. No sé si me hago entender. Sí está claro esta parte, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Ok. Facilito. Pero la cosa es que me entiendan porque el tiempo de muestreo vamos a tener. Ahora, vamos con el segundo método. El segundo método que es el PPM. Este tipo de modulación se llama posición de un pulso de ancho constante. Es modulación de posición de un pulso de un ancho constante. ¿Sí? Dentro, a veces dicen dentro de una ranura de tiempo prescrita. O sea, dentro de una ranura de un slot time, es decir, del tiempo de muestreo que le va a tener. Y esta señal varía de acuerdo a qué? A la amplitud de la señal analógica. Eso es algo obvio. Por ejemplo, voy a cogerme la misma señal. Voy a tomar un tiempo T1. Voy a tener por acá un tiempo T2. Voy a hacerle así rápidamente. Voy a hacerle la señal acá. Voy a bajar los tiempos. Acá tengo que bajar los tiempos para tomar en consideración. Ok. Entonces la señal PPM. Entonces lo que voy a hacer es simplemente en los tiempos de señal, ¿no? Es decir, posición de un pulso de ancho constante dentro de una ranura prescrita. Es decir, yo le tomo el tiempo solo en los tiempos de muestreo de la señal, ¿no? Para que ustedes lo vean, ¿no? Es decir, dentro de este voy a tomar, a ver, tiempo muestreo. Le voy a tomar un tiempo aquí T1 hasta acá. Es que debe durar un tiempo tau, ¿no es cierto? Para poder hacerlo. Si no, ¿cómo vamos a hacerlo aquí? Entonces, prácticamente la señal viene aquí, toma un tiempo tau, una amplitud. Posición de un pulso de un tiempo de slot. Muy bien. Viene la siguiente señal. Aquí el tiempo que ya viene acá de la señal de pulso en el siguiente, dice la posición de un pulso de ancho de constante dentro de una ranura varía de acuerdo a la amplitud. Este pulso es positivo, me da un valor positivo. Acá como el pulso es negativo, le prescribe como que la señal tiene un valor de amplitud cero. Si viene otra señal acá de muestreo nuevamente, esta señal viene un pulso positivo. Entonces toma de acuerdo a la valor de amplitud. Por eso es importante que la señal sea una PAM balanceada para poder tenerlo. Ahora, dentro de esto, la tercera señal que es la PAM, que nosotros ya hemos visto, la tercera que es la PAM, dentro de esto, la PAM que es una amplitud de impulsos o pulsos constante con un ancho de banda que varía de acuerdo a la amplitud. Esta varía, ¿no es cierto? De acuerdo a la amplitud. Entonces, prácticamente la señal PAM, en el tiempo de muestreo, yo puedo tener aquí la señal, esta señal de amplitud, acá sí me va a medir, ¿no? Como es pequeña, puede variar o puede ser menor. Entonces, la señal PAM va a variar la señal de amplitud de acuerdo a la amplitud de la señal. Y finalmente, la última que tenemos nosotros, la cuarta, el modulador PCM, que es prácticamente que la señal analógica convierte en una longitud fija de números binarios o codifica, y todas estas tienen relación a la amplitud de la señal analógica, ¿no? Es decir, que yo al final, lo que voy a tener con los tiempos de muestreo de la señal PCM, lo que voy a tener es una codificación binaria que yo tenga. Entonces, prácticamente aquí tenemos las variaciones todas en funciones de amplitudes. Dentro de estos tipos, la PAM se usa, ojo, nosotros ya vimos, la PAM se usa dentro de las modulaciones PSK, QAM y PCM, ingenieros.
aunque raramente se utiliza solita, ¿no? Está dentro de estos tipos de modulaciones, mientras que PWM y PPM, es decir, pulso y anchura, estas se usan en sistemas de comunicaciones, ¿sí? Específicamente para comunicaciones de los GI Joe, de la parte de los militares, ocupan este tipo militares para hacer los sistemas, especialmente para eh, este tipo de modulaciones también se ocupan en sistemas comerciales, aunque no lo ocupan raramente. Aunque el más ocupado dentro de estos es el PCM o MIC. Es el método que más se ocupa para las modulaciones y dentro de lo que se ocupa para todos sistemas de comunicaciones y sistemas de telecomunicaciones, especialmente en el cuarto de conversión de información que tienen para coger todos los datos de información. Todos estos sistemas están en tarjetas de datos y deben tener un sistema de temperatura ambiente para poder trabajar y poder no calentarse para poder trabajar dentro de los sistemas que nosotros podemos manejarlo, ¿no? Ahora, dentro de esto, nosotros los PWM que trabajan los militares, hay que tomar en cuenta que los PWDM hay asimétricos y son simétricos, que ya vamos a ver. Me voy a demorar mucho en dibujar, así que me voy a pasar directamente a las hojas de ensayo que tenemos, ¿no? No sé si tengan preguntas, por favor. Dije, Mande. lo de PWM también se usa en sistemas de control, así, porque, bueno, me acuerdo que en sistemas de bebida usaban los PWM para variar la potencia que recibe así un motor de C. O sea, Sí, variamos sí. el ciclo de trabajo. Sí, variamos el ciclo de trabajo. Esto es para los sistemas de control. Sí, pero el PWDM. El PP también, sí, sí vale, porque nosotros variamos la señal de pulsos para poder cambiar el sentido de las señales y manejar las corrientes para poder manipular el control de los motores. ¿Verdad? Es eso, tienes razón. Sistemas de control maneja esto. Entonces, nosotros podemos manejar este tipo de señales para poder manejar lo que es las bandas de operación dentro de esto. Pero en los sistemas de control sí lo hacen. En los carritos lo hacen esto, por ejemplo, para manejar el direccionamiento, inclusive para aumentar la potencia de la señal del circuito para poder operar. Aquí utilizan los buffers también, no sé si has usado los buffers en PWDM. Los buffers son circuitos de amplificador de corriente, inclusive para aumentar el torque del motor. Sí. Sí, tienes razón, ni me acordaba de eso. Porque antes se hacían ¿cómo se llaman estos carritos de seguidores de línea? Con el CNI 70, que era medidores de señales, bueno, cuando se podía hacer todos esos proyectos. ¿Ustedes también forman parte del club de robótica? No, Inge, de mi parte, no. Yo pensé que sí formaba. Bueno, pero de la IEEE sí forman parte. ¿O no? No, Inge, es que no saben compartir mucha información así sobre cómo formar parte y eso. Pero el ingeniero Altamirano es el que está a cargo de eso. Qué raro. Bueno, ya después que se reactive toda esta situación. Ok, ingenieros, vamos con eso. ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Sí está claro? Yo creo que no está difícil esto. Yo lo que trato es de que no se me confundan y ver lo más importante. Ahora, 8 y 2. Descansemos 10 minutos para ver esta parte de PWDM que les digo. Aquí tenemos esta variante de PWDM que sí es importante para poder trabajar en asimétrico en flancos de subida y bajada y los simétricos. Para las señales de control, yo manejo la parte de tiempos de bajada, tiempo de subida y para verles si es que las señales se pueden trabajar para nosotros tomar las variaciones de tiempo. ¿Por qué se hace esto? Para poder controlar lo que es el tiempo de muestreo y con este tipo de modulación, lo que yo puedo hacerlo es mejorar la calidad de los sistemas dentro de lo que es la modulación por pulsos para tener una buena codificación y evitar a través de los códigos de errores códigos de control de datos, tener la mínima cantidad de errores. Es importante esto, el PWDM, que han de haber visto ustedes los circuitos, para poder ver esto. Ahorita vamos a descansar, 8:15 nos vemos. Pone pausa un ratito, por favor, para ver esta partecita y entrar a la parte de la cuantificación, que no es difícil,
Y después vamos a ver lo que es la codificación, las leyes, y creo que hasta ahí vamos a llegar con los ejemplos. Y listo, por mí no hay ningún problema. Y para ver los vocoders, para poder trabajar. Ok, descansamos 12 minutos, ponemos pausa y nos vemos. Vayan a tomar algo, por favor. Recording stopped. Es que ahora ya vienen integrados circuitos ya. La cosa es entender cómo trabaja todo esto nada más. Está bien. Muy bien, ingeniero. Chévere, falta un circuito. Sí, que ya le comparto. Ok. Un circuito para la PNP. Se puede ver. Y en este caso, el circuito sí. SK, ¿no? La parte del generador de señales del 8FSK y de las 8 diferentes frecuencias que utilizamos. Aquí tenemos el modulador 8FSK, que son las compuertas para la selección de cada una de las señales. El integrado 4066BT es un interruptor cuádruple de conmutación que consta de ver la tabla con las diferentes frecuencias, que para la primera selección es desde la frecuencia 1 hasta la frecuencia 7 y con sus respectivas ecuaciones. De igual manera utilizamos la frecuencia que deseamos. En este caso está entrando una frecuencia que es F1 número y es el valor 5. Bueno, aquí es número 2, 4 y la frecuencia que se para la parte del demodulador, de eliminar primeramente lo que es los posibles ruidos, después llega un diodo, después la parte del el valor de la frecuencia que sale del demodulador. Pequeños fallos en la demodulación por el ruido y un poco de las interferencias que no se puede observar. Ok, chévere. Modulación, nuevo el ruido y las frecuencias no deseadas. Después, mediante de un circuito tanque, se elimina de nuevo el ruido y las. Después, mediante de un circuito tanque, se elimina de la señal positiva
He utilizado
Ok, chicos, regresamos. Recording in progress. Listo. Espero que estén bien aún. Espero que ya han desayunado siquiera algo. Así que, por favor, alguien, antes de continuar, por favor, justo me llegó un comunicado, David, tú como presidente, del señor coordinador, me llegó, déjenme ver un ratito antes de seguir, pero se me llegó el otro día y la verdad que dice que debíamos haber nosotros enviado unos informes mensuales de los datos de, por ejemplo, de las personas que tienen COVID, ¿sí? Entonces, por favor, no sé si es que alguien de ustedes está con síntomas, tampoco es que vamos a crucificar, sino que esto sirve para ver, el COE está haciendo el COE de la universidad para tomar la decisión si regresamos en marzo, en febrero o prácticamente se ha bajado la incidencia. Es por eso. Entonces, yo voy a mandar el oficio ahorita que manda. Digitales. Ya. Ahí está el oficio que me mandan sobre la parte para que lo puedan leer, que hay que pasar el informe. Si es que hay una persona que tiene síntomas, sí, a la Dirección de Gestión de Redes, las cuales deben reportar. Nosotros debemos reportar. Tiene sabido que ha sido de reportar en noviembre, en diciembre, y ahora toca presentar hasta el día viernes, el 14, la cuarta entrega de actualización, si es que hay personas que tienen COVID. Entonces, la pregunta es, ¿algunos de ustedes se sienten mal? ¿Están con síntomas? Ingenieros. ¿Nadie? Ay, No hay. Bueno, bendito Dios. Pero si es que alguien está, no hay problema. O sea, tampoco es que sea algo malo, ¿no? Por si acaso. Yo tengo, con los chicos de sexto, tengo 2 jóvenes que están ahí. Ya les di los batidos 100% naturales, que deben tomar los jugos naturales. 2 tomates de riñón, una manzana, una pera, un guineo, un kiwi. Licúan y se toman eso todas las mañanas. Es el mejor energizante de vitamina C también, natural. Y si ya les arde la garganta, pónganse en sal, bicarbonato y limón y háganse las gárgaras. Las vaporizaciones de eucalipto con manzanilla y listo. Y de noche, para las limonadas, se exprimen una toronja, 2 limones, 2 naranjas, una pepa de ajo, una paiteña y una jengibre. Se ciernen después y se toman eso. Y les sube también el sistema inmunológico por la cantidad de vitamina C que tiene. Eso harán, por favor. Si es que tienen familiares, también eso. Si es que no hay ninguna persona, no hay ningún problema. Pero si es que lo hay, perdón, eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, ingenieros. Continuemos. Vamos con la segunda partecita y vamos a terminar. PWDM. Esta sí es importante. Eso también me olvidé que la modulación por amplitud o anchura de pulsos nos permite manejar, y si se puede decir, tiempos de las señales en función del ancho de la señal que se maneja. Especialmente estos ciclos regularmente son positivos, pero esta anchura que es PWDM en función de la amplitud que puede variar, existen 3 tipos, que son los asimétricos y los simétricos. Los asimétricos es cuando varía el flanco de subida
manteniendo el flanco de bajada, es decir, que el tiempo de bajada del tiempo de trabajo, ese debe ser constante. En cambio, la otra es constante el flanco de subida sin variar el flanco de bajada, y simétrico es tanto, varía tanto el flanco de subida como el flanco de bajada. Es decir, en la PAN simétrica la duración de pulsos varía en los dos flancos. Es decir, esto, ven aquí, sube y baja, pero son constantes, es simétrico, a diferencia de los otro tipo de señal. Yo puedo sacar este tipo de señal simétrico. Los asimétricos, ven aquí, se mantiene constante el flanco de subida, pero varía el flanco de bajada. ¿Dónde se va el flanco de bajada? En el tiempo de transición de la señal. Ahí se varía, perdón, ahí se mantiene, ¿verdad? ¿Sí? Se mantienen en el de bajada. Y en cambio, el simétrico en el otro es que mantiene en el flanco de subida de la transición. Está acá, de subida, está acá, de subida, está acá y esto. ¿Para qué me sirve esto? Es para manejar tiempos de, por ejemplo, como dijo el ingeniero Veloz, de velocidad, de, por ejemplo, de giros, de control, en parte de es importante para poder hacerlo. Lo que manejamos son tiempos de señales con transistores, es una configuración muy interesante, pero aquí en cambio las señales WM para hacerle simétrico, verificación, para eso me sirve este tipo de señal, es importante. ¿Por qué no se le ocupa mucho? Más se ocupa en la parte de control y en la parte de los militares, porque ellos varían, por ejemplo, tiempos de procesos en intervalos de pequeños de trabajo. Nosotros en telecomunicación lo que hacemos es codificarlos y obviamente los militares también lo ocupan esos sistemas. Ahora, dentro de estos, las modulaciones PPM y PFM que ya vimos, que son modulaciones de diferencia de pulso y de fase, prácticamente aparecen las PPM, que son variaciones entre amplitudes de la mitad del ciclo con la mitad del ciclo de periodo. No sé si le notan. Es la señal de la mitad del ciclo negativo del pulso del tiempo de trabajo de apagado con la mitad del ciclo positivo. Ese es el tiempo de Dirac que lo ocupa. Entonces, esta señal viaja la información en los retardos de señales, en los tiempos de pulsos de Dirac medido. Aquí por aquí también debe haber un pulso de Dirac. Puede haber, pero el tiempo de trabajo en este pulso negativo significa que la portadora va a estar no modulada. ¿Sí? Y en cambio, en la señal PFM, que nosotros... En la que consta de un filtro que se encarga de... La PFM, bueno, la PFM, que es la modulación de retardo de la ocurrencia del tiempo, es decir, que se toma dentro con respecto de a la primera transición de la mitad del ciclo, aquí no sé si le notan, pasa el primer periodo hasta el siguiente pulso, hasta acá. Entonces, tiene un retardo entre el primer pulso y el primer periodo que tiene la señal hasta el siguiente pulso. Toma el retardo anterior. Este tipo de señal se hace para sincronizar los primeros sistemas cuando vayan a trabajar, porque recuerden que cuando uno trabaja con los sistemas, no es que están al 100%, tienen un ciclo hasta poder calibrar algún tiempo. Es como cuando el módem se carga y está ahí unos 2 minutos y se comienza ya a estabilizar para poder dar cobertura. Es algo parecido. Este pulso de lo que hace, este pulso de ocurrencia, hace para evitar códigos de variaciones de pulso anterior. Es lo que hace. Este tipo de señal PFM, algunos recuerden que es método de modulación de impulsos dentro de esto. Hay esos diferentes tipos de variaciones para su aplicación. Ahora, segundo paso, ya vemos que el muestreo es igual a 2 veces la frecuencia de operación. Cuantificar. Cuantificar es el proceso de aproximar los valores muestreados a valores enteros o valores, si se puede decir, más exactos. Me explico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el valor, yo tengo una amplitud de 8 y tengo valores de muestreo 1.8, 2.7, 5.1, 7.0, tengo valores más exactos que tener 1.825, 2.749, 5.149 y 7.01810. Entonces, esas variaciones hacen que al momento de tomar de la muestra, la cuantificación puede tomar valores o cuantificar a valores inexactos. Es decir, que si es que el valor de la muestra fue, por ejemplo, 1,812,
2,758, 5,179, 0,012, significa que analiza los decimales cuantificados y lo que hace es 781, se queda en 1,8. 2,7, exacto. Pero debido a que la PAM le afecta al ruido, tenemos que cuantificar la señal. Es decir, que la señal cuantificada del valor que tenemos de aquí, este de aquí va acá, este va de aquí a acá, le cuantifica, le aproxima al nivel siguiente que se tiene. Entonces, aquí, para nosotros saber cuántos niveles cuánticos se tiene cuando la separación es constante, es decir, 2, 4, 6, 8. La separación la amplitud es constante, ¿sí? A diferencia de que sea 1, 6, 10, la separación no es constante. Entonces, ahí se puede calcular que los niveles cuánticos, o bueno, se puede calcular con amplitud máxima sobre A, la separación 2, 4, 6, 8, más 1, se tiene los niveles cuánticos de la señal, ¿sí? Sumamos más 1 porque el nivel inicial es 0, ¿no? 0 voltios. Aquí se manejan niveles de voltaje, por si acaso. Ahora, dentro de la cuantificación, tengo dos tipos. La cuantificación uniforme y no uniforme. La uniforme, denominada cuantificación lineal o homogénea, es que la separación es constante. ¿Vean? Es decir, aquí no, 1,8 le aproximo a 2, 2,7 le aproximo a 3, 5,1 le dejo en 5 y 7 le dejo en 7. Entonces le hizo mayor aproximación a lo que hicimos al inicio, ¿no? 1,8 le dejo en 8, 2,7, 5,1, 7. Dijo no. Aquí le vamos a aproximar a los niveles cuánticos. La separación que existen entre los niveles, ¿qué pasó? Es constante, ¿no? Por ejemplo, a lo que voy, ¿no? 2, 4, 6, 8, los niveles. Aquí sería 1, 2 y 2. Aquí debería tener una amplitud de los niveles, debe ser que cuando el paso entre los niveles debe ser el mismo, ¿no? El paso de los niveles de cuantificación. Si la aproximación de estos niveles varía, aparece un error, ¿sí? Especialmente en las amplitudes, porque si las señales son bajas, le puedo reducir. Y en cambio, en las amplitudes altas, estas señales se deben comprimir. Y eso es lo que hace que varíe la señal signal noise, ¿no? Porque son señales analógicas. Especialmente la señal a ruido es baja y afecta especialmente la codificación. Dentro del ruido de cuantificación, en las amplitudes altas, el ruido es bajo y en las amplitudes bajas, el ruido es alto. Eso hay que no olvidarse. Ahora, en la cuantificación no lineal, no uniforme o no homogénea, es que los desplazamientos de los niveles cuánticos no son constantes. Es decir, en este caso aquí debería ser 1, ¿no? Para que sea 1, 3, 5, 7, para que el desplazamiento sea 2, ¿no? 2, 2, 2, 2. El no homogéneo sería, por ejemplo, en este caso 2, 3, 9, 12. Sí, entonces la separación es diferente y se tiene esos niveles de cuantificación. Dentro de las características de los cuantificadores, prácticamente este tipo de cuantificación hace que el ruido sea constante, las amplitudes altas sean comprimidas y las amplitudes bajas sean expansivas. ¿Por qué? Porque debo expandirle, vean, a 2. Este 2,7 le subo, el 5 le comprimo, el 7 le mantengo. Entonces, es lo que dice, le comprime las altas y les expande las 0 para mantener unos números constantes para poder trabajar. En el transmisor se le conoce como compresor y en el receptor se le conoce como expansor a este circuito de cuantificador. Si aumentamos los niveles cuánticos, podemos disminuir el ruido. Para nosotros trabajar, vamos a tener, voy a poner acá, me voy aquí, entonces voy al siguiente paso. A ver, voy acá, voy a hacer acá. Perfecto. A ver, el lápiz. Perdón, no tengo COVID por si acaso, sino que el estar hablando también sí me afecta la garganta y
se me seca a veces, ¿no? Entonces, también es un poco molestoso estar en esa, en esa situación, pero bueno, hay que cuidarse. Inge, disculpe, si algún compañero reporta síntomas, que se informe con usted o conmigo para indicarle. Conmigo, tranquilamente. Y ahí. Lo que pasa es que esto, antes de que me olvide, esto es fundamental para la nueva apertura en marzo. Es lo que nos dijeron, para ver la incidencia de contagios y para tomar la decisión, para ver si es que seguimos un semestre más o prácticamente ya volvemos a la presencialidad, para saber, por ejemplo, perdón, algunos compañeros ya tienen COVID, pero les pasan 7 días, es como una gripe, los que se han vacunado. Las personas que no se vacunan, ahí sí tenemos problemas porque ellos son los más susceptibles y pueden hasta morir, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Ok, listo, ingenieros. En la cuantificación nosotros vamos a tener 2 leyes. Voy a tener la ley A y la ley U. La ley A se aplica para estándar europeo y se aplica para sistemas de 32 canales. Cuando son sistemas de 32 canales, son sistemas E1, que se conoce. Ahí se aplica la fórmula que dice que Y, el valor de caso va a ser igual a un valor A de los niveles cuánticos de valor absoluto de X de la muestra sobre 1 más logaritmo natural de A, tomando en consideración que el valor de A debe tener entre 0, debe ser mayor a 0 y menor al inverso del valor de A. En algunos casos también se aplica que Y es igual a 1 más logaritmo natural del valor absoluto de la muestra. ¿Por qué es valor absoluto de la muestra? Porque el valor X de la muestra de la señal analógica puede ser valor negativo. Entonces, por eso se pone valor absoluto sobre 1 más logaritmo natural de A. Esta es la ley A. La ley U, esta es estándar americano, Estados Unidos, y se aplica para un sistema, Estados Unidos y Japón también dicen que es. ¿Sí? Se utiliza para sistemas de 24 canales, que es prácticamente un T1 que vamos a ver en la multiplexación. La fórmula es más sencilla, es igual al logaritmo natural de 1 más mu, valor absoluto de X, sobre logaritmo natural de 1 más mu. Tomando en cuenta que mu, perdón, que mu es igual a 255 y el valor de X debe estar el valor entre, sería el valor de X debe ser mayor a 0 y menor igual a 1, ¿no? Entonces prácticamente los 255, es decir, que los niveles cuánticos que yo tengo para poder trabajar dentro de los sistemas, de aquí tengo Y, aquí tengo el eje X, yo voy a tener, por ejemplo, aquí voy a hacerle casi, tengo 128 niveles positivos y tengo 128 niveles cuánticos negativos. En total tengo 256 niveles cuánticos. Con esta referencia, la ley que yo ocupo para hacer el PCM es la ley U. No se olviden para poder hacerlo. Entonces, como tengo los 256 niveles cuánticos, el siguiente paso es que codificar la señal o la codificación. La codificación, como tengo 256 niveles cuánticos, ¿con cuántos bits represento, por favor? ¿Con cuántos bits represento 256? 8. Perfecto, 8 bits, porque 2 a la octava me da 256. Gracias, ingeniero. Muy bien. La codificación, en algunos sistemas le dice resolución, ingenieros, dice resolución. La resolución es el número de bits que voy a trabajar. En algunos tienen la resolución de 4 bits o bajan a 1. De 1 es 1 a 1, imagínense eso. Entonces, dentro de esta estructura, nosotros para la codificación es el proceso de asignar un código de 8 bits, en este caso una secuencia, a cada valor de cuantificación. Yo le cuantifico a cada nivel, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, prácticamente la velocidad de la señal, en este caso, va a ser igual a 8 kilohercios por la señal muestreada por 8 bits y prácticamente la velocidad de la señal voy a tener 64 bits por segundo. Entonces, tengo la siguiente estructura. Son 8 bits. 1, 2,
3, 4, y le pongo 5, 6, 7, 8. Entonces, el primero me va a indicar la polaridad de la muestra, si es positivo o es negativo. Si es positivo, es como los circuitos TTL. Si es positivo, prácticamente es 0. Y si es negativo, es 1. En el folleto debe estar al revés. Sí, eso hay que corregirle, por favor, no se equivocarán. Si es positivo es 0 y si es negativo es 1. Estos 3 bits de aquí, perdón, estos 3 bits de aquí yo les llamo zona de segmento y la de acá, los 4 bits les llamo nivel de cuantificación de la zona de segmento. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder codificar? Hago una tablita chiquitita, me memorio y digo zona del segmento, nivel de cuantificación de la zona del segmento. Voy a tener ¿cuántos bits para hacer 128? Necesito 7 o 8 niveles, en este caso hago 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a ir de 15 en 15. 0 al 15. Siguiente, 16 al 15 sería 31, acá sería del 32 al 47, aquí sería 48 más 15 sería 63, acá sería del 64 al 79, aquí sería del 80 al 95, aquí sería del 96 al 111 y aquí sería 112 al 127. Y eso es la tabla que nos vamos a manejar nosotros para poder codificar el código. Hagamos un ejemplo. Esta tabla me necesito, ¿no? Voy a hacerle acá. Ejemplo del código. Pongamos que el valor de X sea igual a 12,75 voltios. Muy bien. Entonces yo aplico la fórmula y digo, a ver, logaritmo, 12.75. Ojo con esto, ¿no? Entonces yo aplico y digo, y es igual al logaritmo natural de 1 más mu con valor absoluto de X sobre el logaritmo natural de 1 más mu. Yo sé que mu es igual a ¿cuánto? 255. Me dice que el valor de X debe estar entre un valor 0 y 1. Pongan atención. X es igual a 1275. Para que sea entre 0 y 1, ¿cuántos decimales tengo? 2. Pongo 1, el 1 le divido y le pongo 2 ceros. Entonces ahí me sale 0,1275. Entonces ya cumplo esta condición, que está entre 0 y 1. Aplico la fórmula, es igual al logaritmo natural de 1 más 255 que me da por valor absoluto de X de 0,1275 sobre logaritmo natural de 256. ¿Cuánto es esto, por favor? Es decir, que una señal analógica, cogimos un valor de pulso X es igual a 1275 voltios. ¿Cuánto sale eso, por favor? Esto es 1, por si acaso, ¿no? Ingenieros. 0.63. 0.63. ¿Salió eso? Ingenieros. Gracias, señor Veloz. Solo el señor Veloz tiene calculadora. Ya. Listo. Este 0.63, como yo dividí para 100, multiplico por 100. Esto es igual a 63. Me voy a la tabla. 63, ¿dónde está? Está en este rango, ingenieros. El número... no, perdón. Está en el anterior. Este de aquí. ¿Sí o no? Si me sale 63,44, yo le aproximo, ¿no? Si me sale 63,8, aproximo. Vengo acá y le hago el formato. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, polaridad
zona de segmento, nivel cuántico de la zona de segmento. Polaridad, ¿qué polaridad tiene? Es positivo. ¿Qué dígito le vamos a poner si es positivo? ¿Qué dígito? 0. 0. Ya, muy bien. Entonces aquí le pongo 0. Este de aquí le codifico al nivel que me da la zona de segmento. ¿Y qué valor está? 3. Entonces aquí le codifico el número 3. 0, 1, 1. 1 más 2 son 3. Perfecto. Y de aquí para acá le debo codificar el número 63. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tengo 32 y 16, ¿cuánto me da? Tengo 48. ¿Cuántos me falta para llegar al 63? Me falta 15. Entonces yo tengo que poner 15. Sería 4, 8, 12, 1, 1, 1, 1. Entonces el valor de muestra para el valor de código del valor de 12.75, el código es 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese es el valor, perdón, de código que nosotros debemos generar dentro del valor de la zona de segmento. En el folleto hay que corregir el signo, por favor. ¿Sí? Hagamos otro para que lo vean. ¿Sí está claro? Ya. Voy a poner un rango, por ejemplo, ahora si pongo X es igual a menos 73.49 voltios. Sí, menos 73. Algo también que puede pasar, supongamos que si la muestra es igual a menos 0,3 voltios, tendré que dividirle para algo. ¿Cumple la condición este valor? Sí. Claro, ¿no es cierto? Este ya no tengo que dividirle. El de acá sí tengo que dividir. Hagamos este. Este es el B y el C. El B sería Y es igual al logaritmo natural de 1 más... Ay, caracho. Facilito esto. De 1 más mu, valor absoluto de X, sobre el logaritmo natural de 1 más mu. Y es igual al logaritmo natural de 1 más 255, valor absoluto de 0, menos 0,7349, sobre logaritmo natural de 256, que nosotros debemos manejar. Y es igual a ¿cuánto? Si me ayudan, por favor. 1.05. 1.05. 1.05. Eso quiero que verifiquen, por favor. Esto multiplico por 100 y me sale 105. Excelente. Verifiquen. Sí. Ya, gracias. Me voy a la tabla. Veo si es que está el 105. ¿En dónde me queda el 105? Está en este valor, ¿no es cierto, ingenieros? En este valor de la tabla. ¿Qué valor de código me dice? 6. Entonces polarizo y codifico. Hago los círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, polaridad negativo me da 1, ¿no es cierto? Estaba en 6. 1, 1, 0. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tengo 64 con 32, tengo 96. Me falta 9 para hacerle el 105. 1, 0, 0, 1. Acabo el código. ¿Sí estamos claros? Sí. Ya, pongamos este valor de muestra del otro, ya, por ejemplo. Pongámosle este, el C. El C dice yo, Y es igual al logaritmo natural de 1 más mu, valor absoluto de X sobre el logaritmo natural de 1 más mu. Este es Y es igual al logaritmo natural de 1 más 255, perdón, 255, valor absoluto de menos 0.3 sobre logaritmo natural de 256. ¿Cuánto es esto, por favor? 1.21. 1.21.
No, yo no voy a multiplicar porque no hice. Cumple la condición porque dice que la condición debe estar entre 0 y 1. Cumple la condición. Entonces yo me voy a, ¿cuánto dijo? 1.21. ¿Qué valor cuántico le tiene? Es aquí. 1.21. ¿Cuánto es el nivel de segmento? 0. Me voy acá nuevamente. Voy a codificar, hago los 8 círculos. Nosotros, para entendernos, la computadora ya lo hubiese hecho hace fracciones de segundo. ¿Cómo es negativo ese valor? No es todo. Negativos del valor sería 1, es 0, 0, 0. Este valor queda en 1. Entonces me queda 0, 0, 0, 1. Y ese es el valor de codificación. Facilito. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, hija. Ya. Lo que quedaría pendiente para no quedar a medias, quedaremos ahí para ver los vocoders, la siguiente clase, para ver cómo trabaja y los diferentes tipos de PCM que hay, el delta y el adaptativo, y los errores, y para ver también lo que es el diagrama del ojo. Y con eso acabaríamos esto. La próxima semana, el día lunes, creo yo, tranquilamente. Y para empezar algo del capítulo 4 de 8. ¿La prueba cuándo quedó? Lunes. ¿O no les dije prueba? Ingenieros, ¿están ahí? Ay, chévere, chévere, por si acaso. Listo, hasta aquí la prueba. La tarea, o mejor dicho, ¿qué pasaría? Algo me dice, yo puedo poner hasta menos 140 voltios, hay un valor máximo. Cuando no se encuentra, yo codifico, por ejemplo, yo pongo menos 240 voltios o 180 y codificado me sale y es igual a, por ejemplo, me sale 131, digo yo, 131, listo, está fuera de rango. El valor de muestra está fuera del rango del PCM, no trabaja con ese valor. Entonces, hay un valor de amplitud dentro de la, no es que tengo 500, 600 voltios, ojo con eso, está fuera del rango y simplemente no le codifica. ¿Sí? Por si acaso. Listo, ingenieros. De mi parte estamos ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Estamos súper bien. Estamos súper bien. Esto hay que corregir, ¿no? Está al revés esto. Acá son los ejercicios también está mal. Aquí 0. Está mal esa partecita. No se, por favor, no se confundan. Después vamos a ver los codificadores de voz. Vamos a ver los PCM, los codificadores se ponen como aplicación más que todo, para que ustedes lo vean, del PCM. Aquí tenemos el delta y el adaptativo, que tiene una resolución de 4 bits y de 1 bit, pero aparece lo que son unos pocos de errores, como es la parte de, ¿cómo se llama? De error intersimbólico, y la parte del diagrama del ojito, cómo se hace en la parte de cómo se llama esta parte del efecto del código NRZ cuando hay distorsión de amplitud y otras cosas más. Y dentro de esto ya viene el diagrama del ojo y terminamos. Yo creo que el día lunes acabamos esta parte. Aunque el lunes voy a tomar prueba, entonces quedaríamos hasta de hoy en 8 y vamos a acabar esta parte. Y vamos a entrar ya a la parte del capítulo 4, aquí están las gráficas. Y finalmente terminaríamos algo del capítulo 4, que es el último capítulo dentro de la asignatura, que prácticamente nos llevamos con la codificación de los canales, que no me sirve. De ahí viene la sincronización, ahí viene la parte de protección de errores. Con los algoritmos viene la parte de, ¿cómo se llama?, de encriptación de datos, ¿sí? Y la multiplexación también, que tengo un archivo aparte que también debo adjuntarle aquí. También debemos tomar en consideración para este. Ya voy a subirle a ese archivo y listo. No olvidarse los deberes, los proyectos y la práctica de laboratorio del día de mañana que tienen que tener FSK. Veo los circuitos igualitos, divido, por favor, ¿sí? Divido, nada más, la nota. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Bueno, ha sido una clase interesante, así que, bueno, de mi parte les agradezco. Espero que se encuentren bien. Cualquier cosa me dicen. Misha estaba con tos, ahorita que me acuerdo, ya está mejor. Misha. No, estoy peor. ¿Y así hizo ver? Sí, pero no me pasé ya 3 semanas. ¿Y no se hizo la prueba del COVID, mija? Es que
he salido, solo salí al médico, pero como me dijo que no tenía síntomas de COVID, no me hizo, pero creo que ahora sí ya me va a tocar hacer. Pero, ¿por qué no se hace una radiografía del tórax? Vale $20, aquí en la Tejoma vale 20. Váyase donde... Más no Vale. ha sido el problema de dinero, sino que no he querido salir. No, sí, yo no le digo eso, sino que antes de hacerse el PCR, yo le digo, vaya a hacerse un examen del tórax y le sale los pulmones. Si le sale, ¿cómo le digo? Esmerilado o algo de vidriado en el perfil, usted ya tiene COVID. No, y nada más. Usted debe tomarse, por ejemplo, paracetamol. Ahorita les mando al grupo para que usted se tome estos medicamentos de vitamina C natural que le dieron a mi esposa cuando le dio neumonía por el COVID. Entonces, eso le digo que se hagan ustedes. Ahorita ya se mandó al grupo. Yo, por ejemplo, no le puse panela ni miel de abeja, eso es lo que mandó el doctor, el batido y las vaporizaciones. Usted cómprese el BIR, Misha, el BIR, tómese. Cómprese eso y tómese, porque eso le sirve al sistema inmunológico. Ya anda 3 semanas. Yo creo que, no sé, ¿no? ¿Usted ya está vacunada a las 2? Sí, me las puse. Ya, entonces, no creo que pase nada malo, sino que es los malos síntomas. Sí, tiene que hacerlo porque no hay que tomar a la ligera el COVID, porque Dios no quiera dejar secuelas, Misha, y eso no vale. Así que, por favor, haga un esfuercito, váyase allá. Y las personas que estén, por favor, simplemente me dicen la cantidad de personas que estén con ardor de garganta, están con dolor de cuerpo, están con fiebre, que ya son síntomas del COVID. Rápidamente, si no tienen el examen PCR, el examen rápido cuesta 120. ¿Qué ladrones? Oigan, discúlpenme que les diga así. Háganse en este examen pectoral, de pecho, vale $20 de tórax y sale cristalizado. Ahí el diagnóstico sale posible virus. Usted ya tiene COVID de una y se va donde un médico que le haga el tratamiento rápido. El tratamiento que se debe tomar son anticoagulantes, que es este que se toma para la sangre espesa, y otras cosas más que tampoco les puedo decir, vea, tomen esto, pues va a decir el profesor Lejero dijo que tome eso. Simplemente les mandé esto que es natural. Misha, cómprese el BIR, les sube el sistema inmunológico, haga las gárgaras y tómense ese batido, por favor. Ya, muchas gracias. Sí, porque eso está terrible. Y cómprese pastillas de jengibre naturales. Hay unas pastillas jengibre, vale $5 de frasco de 50, ahora de valer más. Cómprese esa y le va atacando a la garganta. Dios no quiera personas que no se han cuidado y el COVID deja secuelas. Por favor, no lo hagan, no se compliquen la vida. Están a tiempo, por favor. Alguien más que se encuentre así, yo de lo que me acuerdo. Ya va a conectarse el ingeniero Cuji. Entonces, les agradezco y estamos en contacto, ingenieros. Me avisan, me escriben por interno tal vez, ¿no? Para pasar ese listado. Cuídense mucho y estamos conversando. Dime, Neita. Para eso del laboratorio de mañana, dijo los circuitos que deben manejar los kilohertz, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. Sí, es que, a ver, del FSK debe manejarse en megas, ¿no? Debe estar el rango de apertura ahí para poder trabajar. Hay que verle. Si es que te distorsiona mucho, podemos bajarle, pero no vamos a tener un circuito de 10 con 100 hercios. Imposible trabajar con eso. Primera condición. La segunda condición sería que el circuito no debe estar dentro de ese rango que no se trabaje nada más. ¿Sí? Listo, cualquier cosa me escriben. Cuídense mucho, un excelente día, ¿no? Paz y bien. Hasta luego.